La batalla en Gaza, un infierno urbano. Hola a todos, amantes de la historia militar, esto es Verum Artis. Soy Francisco Garzacampa y os voy a acompañar en este viaje para conocer lo que está sucediendo actualmente en la guerra de Israel contra Hamás de la mano de un verdadero experto en historia y sobre todo en la actualidad militar, en temas militares, como el teniente general Francisco Gampan-Pols, que seguro que muchos de vosotros conocéis, y esta vez tenemos el honor de que visite este pequeño canal de YouTube, este pequeño canal de podcast, para explicarnos lo que está sucediendo en este mundo con una visión de análisis de relaciones internacionales, también de geopolítica, pero sobre todo en la visión de un militar del escenario tan complejo que se avecina en la batalla por Gaza como es el combate urbano. Vamos a ver en qué consiste una guerra de ese nivel. Yo creo que es el mayor problema que hay en cualquier guerra. En el siglo XX y siglo XXI se generalizó el combate en las ciudades cuando antes era algo poco habitual, se asediaban, pero no había combates urbanos. El más famoso del siglo XIX casi fue nuestra batalla de Zaragoza, que se convirtió en referente en un combate casa por casa, y ahora es lo normal y de hecho es un escenario que se están entrenando todos los ejércitos para el futuro, las grandes ciudades y el combate urbano. Vamos a ver una ciudad con la mayor casi densidad demográfica del mundo y vamos a ver ese escenario complejo para el que ataca y también incluso para el que defiende. Es decir, vamos a ver qué dificultades tiene todo ese combate, pero sobre todo la interacción de esta guerra en el ámbito mundial, qué efectos puede tener, desestabilizadores también en la economía, una posible escalada en el conflicto entre Israel y los países árabes vecinos. Empezamos. Espero que os guste el programa. Como siempre digo la palabra gustar solo porque os sirva para conocer. Lo que está sucediendo últimamente es algo que ojalá no pasase y solo hablásemos de historia, pero creo que hay que explicar también lo que está sucediendo con el mismo rigor y la misma profundidad que las batallas del pasado. Empezamos y os doy las gracias por dar a me gusta, dejar un comentario y compartir en vuestras redes sociales. Hola Francisco, encantado de hablar contigo y tenerte en mi casa. Pues muchas gracias, buenas tardes, un placer. Pues Francisco, vamos a hablar de un tema que conoces en profundidad en casi en todas las ramas que estamos, que vamos a hablar hoy. Es decir, fuiste oficial de inteligencia, estuviste en misiones de paz en Kosovo, en Afganistán, en Bosnia también. Conoces casi todos los sectores del ejército de tierra, ¿no? Y es un escenario que te imaginaste alguna vez que podrías ver. Que cuando estabas en activo, este escenario tan complejo que estamos viviendo en el año 2023. Bueno, hemos tenido antecedentes de este escenario, los hemos visto a una escala muy parecida, los hemos visto en la Segunda Guerra de Irak, ¿no? Hemos visto la batalla de Nayaf, hemos visto Mosul, hemos visto acciones en Diwanilla en las que hubo implicadas unidades españolas, a otra escala, pero también con algunos de los elementos que vemos aquí. Tenemos antecedentes pues, en la guerra de Vietnam, cuando parte de esta guerra de túneles ya se empezó a desarrollar y en aquel momento era Giap, ¿no? El general Giap, que consiguió derrotar a Francia y a Estados Unidos, ¿no? En dos escenarios distintos, Indochina y Vietnam. Sí, incluso con combate urbano en la ofensiva del Tet. Efectivamente. Bueno, la ofensiva del Tet la perdió. Sí, En sí, sí, pero Estados bueno, pero Unidos hubo terminó combate urbano. el modelo de ganar una batalla y perder una Sí, guerra, sí, sí. ¿no? Este escenario es un escenario que se lleva contemplando desde hace mucho tiempo. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial hubo algunas batallas muy famosas que supusieron un giro drástico en el desarrollo de las operaciones. La más concreta, la que conocemos mejor y quizá con mayor grado de detalle es Stalingrado, ¿no? Es el cerco de Stalingrado y la pérdida de todo un ejército alemán y un cambio radical en la orientación de las operaciones. Militarmente hay dos términos que definen el combate en población. Uno se llama FIBUA, Fight in Built Up Areas, y otro es MOUT, Movement on Urban Terrain.
Los dos significan la diferencia tan abismal que existe en los procedimientos y sobre todo en la mentalidad que hay que acabar desarrollando para combatir en un escenario que no es el habitual en el conflicto convencional. Nosotros en las distintas operaciones en las que hemos participado, pero quizá la última en la que hemos directamente intervenido y hemos entrado en combate, que es Afganistán, hemos vivido el combate en zona urbanizada, pero de una forma muy limitada, porque el grado de urbanización y la perfección en las construcciones era muy elemental, ¿no? Era más bien un combate en el que algún elemento de construcción se interponía, pero no era definitivo. Esto no tiene nada que ver con una zona densamente urbanizada, con unas vías de comunicación que van dirigiéndote hacia el centro de una ciudad, pero que en vez de ser grandes avenidas se van estrechando y al final acaban adoptando la forma de un zoco con construcciones que son no demasiado firmes, con lo cual ante cualquier impacto empiezan a generar mucho derrubio, mucho material que se va depositando en el territorio, en el terreno, y que hace que el movimiento en vehículos sea o muy difícil o imposible, ¿no? Claro. Así que hay que cambiar la mentalidad, hay que bajar del nivel gran unidad a la pequeña unidad, hay que empezar a desarrollar la iniciativa en muy pequeñas unidades, tipo pelotón, y hay que tener muy claro que es el mando orientado a misión el que acaba dando la posibilidad de poder llegar a algún resultado, teniendo en cuenta que es mucho más costoso, mucho más complejo entrenar a las unidades y sobre todo en personal y material gravosísimo, ¿no? España, mucho de los dos. España acaba de crear, ¿no?, hace un poco de tiempo un centro de entrenamiento en Valladolid, ¿no?, que es bastante grande para el tema, y la Legión también tiene uno de incluso combate subterráneo, ¿no? Y en el Centro Nacional de Adiestramiento de San Gregorio y a distinto nivel todas las unidades, porque llegó un momento en que nos dimos perfecta cuenta de que el terreno urbanizado, a ver, entendámonos, el 60% de la población mundial vive en ciudades, lo que significa que antes o después va a haber que combatir en ciudades. Y además, esas ciudades, en muchos casos, están en zonas litorales. Es decir, hay que añadir un elemento todavía un poco más complejo, que es que hay una de las fachadas que va a tener que ver con un elemento de carácter playa, etcétera, y además en zonas que naturalmente están acotadas porque esas ciudades costeras pues acaban apoyándose en un accidente geográfico, ¿no? Será una pequeña línea de alturas, pues pongamos el caso de Barcelona, Alicante, imaginemos esas ciudades, ¿no? Sí, sí. Claro, tenemos en el escenario de Gaza, tenemos esa costa que ocupa casi todo la vertiente occidental de la franja. Tenemos una pequeña zona que está en contacto con Egipto, que no sería esa zona de ataque, y después tenemos todo el sector oriental y una pequeña franja norte también, ¿no? Es decir, está muy limitado la posibilidad que tiene Israel de interactuar aquí o entrar de alguna manera que no sea la prevista, ¿no? Tiene esa configuración, la configuración de la franja de Gaza, dependiendo de cómo estudiemos la acción, beneficia a los dos. Un atacante tiene claramente una línea defensiva muy importante que es el mar. Es decir, no tiene que preocuparse de la franja costera porque con una armada como la que tiene Israel, pues le sobra ahora mismo para poder controlar que haya un flujo de acceso o salida de esa franja. La franja norte está perfectamente bloqueada. La franja sur, que es la que coincidiría con el paso de Rafah, tiene a un país al otro lado que no está dispuesto a acoger palestinos, con lo cual, hasta donde sabemos, va a blindar esa zona. Luego le queda aproximadamente para controlar y penetrar una franja de 10 kilómetros al norte, una línea de 10 kilómetros al norte y otra línea de unos 35-36 kilómetros en la parte este, que es la que linda con el Estado de Israel, que es donde está desplegando esa ingente cantidad de medios que estamos oyendo continuamente, ¿no? Así que por esa parte la zona de acción está muy bien acotada. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que toda esa potencia de combate acaba no siendo útil cuando hay que empezar a estrechar los frentes, a dificultar el movimiento, a impedirlo en muchos casos, a tener que desembarcar de los vehículos y a tener que localizar, batir, anular o destruir a distintos objetivos que están en una zona
que es muy difícil de poder controlar, porque además de en el plano horizontal, está en el plano vertical y además está en el subsuelo, ¿no? Es decir, vamos a encontrar bloques de viviendas derruidos. Sobre esas ruinas se van a montar puestos de tirador, trampas explosivas, minas. Además todavía quedarán zonas de alturas en las que se instalarán seguramente francotiradores. Cualquier mínima construcción se habrá aprovechado porque Hamás lleva 17 años organizando la Franja de Gaza. Se habrá podido fortificar convenientemente, aunque no se vea, con bloques de hormigón dentro de las edificaciones y podrán constituir puestos para localizar puestos de tirador de misiles contra carro o de armas contra carro. Es decir, una defensiva de estas características en las que no hay una línea definida de frente, que no hay un enemigo localizado, que no se puede determinar con precisión de dónde están los orígenes de fuego, pues es una pesadilla, ¿no?, para el que ataca. Y la opción que puede tener, por ejemplo, Israel de entrar, ¿no? Hubo dos previas, ¿no? Una en el 2008, si no recuerdo mal, otra en el 2014. La primera muy pequeña, una brigada creo que entró, estuvo un día, salió con los detenidos que consideró oportunos, porque eran misiones esas de detención de líderes de Hamás. En el 2014, si no recuerdo mal, estuvo más días, creo que llegó a estar 10 días, y después volvió a marchar. Y ahora, claro, la situación puede parecer un poco distinta. A lo mejor no es solamente castigar y marchar, sino quedarse un tiempo en alguna parte del escenario de Gaza. No digo toda Gaza, porque claro, es imposible, pero a lo mejor amputar una parte que ellos consideran más peligrosa para la seguridad de Israel, ¿no? A lo mejor esa zona norte, que era donde estaban los campamentos de entrenamiento, parte. Cualquier acción como la que estamos viendo tiene que tener claramente un estado final deseado y una estrategia de salida, ¿no? Solo Israel sabe exactamente qué quiere hacer, qué quiere conseguir, hasta dónde quiere llegar y en qué momento se quiere retirar. Lo que creo que no va a hacer Israel es intentar consolidar la Franja de Gaza e incorporarla al Estado de Israel, porque tiene experiencia a lo largo del tiempo de lo costoso que es y lo poco efectivo, ¿no? Así que lo más probable es que, como ha anunciado, quiera destruir toda la infraestructura de superficie y subterránea de Hamás, quiera eliminar al mayor número de dirigentes y de personal identificado como Hamás, quiera generar una franja que esté completamente desmilitarizada, es decir, va a laminar una banda de 2-3 kilómetros desde la valla hasta el interior, en el que no haya ni una sola construcción, que quede todo al aire, que se vea, que sea susceptible de ser vigilado con georradares, etcétera, para que no se pueda volver a excavar en esa zona, querrá limpiarla, luego probablemente construya obstáculos activos y pasivos, campos de minas y luego sistemas automáticos de fuego para evitar pues lo que hemos visto en esta última acción, protegerá mucho mejor sus torres de vigilancia, pero se va a replegar. Lo que sí es importante es que tendrá que localizar a quien sea capaz de mantener la seguridad y el orden en Gaza, que desde luego no puede volver a ser jamás. Ahora mismo la Autoridad Nacional Palestina es muy complicado que lo sea porque está muy desprestigiada en Gaza. Además, la expulsó jamás en el año 2006, después de ganar unas elecciones. Así que, bueno, el verdadero problema de Israel, además de qué es lo que va a hacer y las bajas que va a soportar, es qué va a pasar el día después, ¿no? ¿Qué va a hacer el día siguiente a cuando haya acabado? Hay un grupo, la Yihad Islamilla, ¿no? Sí, creo que es Yihad Islámica Palestina, que participó en el asalto. Dicen que se unió a la se unió, no estaba mejor en la organización y se unió, y al parecer lleva ya un tiempo quitándole poder a Hamás, porque Hamás al parecer su gestión del día a día no era muy buena y ya parte de la población estaba descontento y tendía hacia el otro grupo, ¿no? Pero claro, si Israel se apoya en el otro grupo también tiene un buen lío, es decir, la situación es compleja porque por un lado la autoridad palestina, Al-Fatah o LP, está desprestigiada en Gaza. Los otros dos grupos, que son integristas islámicos los dos, no creo que sean ninguno de los dos para poner ahí. Claro, marchar y dejar un caos no le va a salir bueno, porque al final se va a volver a generar jamás, ¿no? Tendría que crear un ente que tuviese el respeto de gran parte de la población y que evitase el crecimiento de Hamás. O bien interno o bien externo. Puede localizar algún elemento de los países árabes vecinos que sea capaz de interinamente hacer una administración de la Franja de Gaza
sin necesidad de segregarla, ¿no? Hay varios países como Jordania, como Egipto, como Arabia Saudí, que podrían colaborar de forma interina a generar una incipiente administración y una organización de seguridad. Eso pasó en Egipto, la gente a lo mejor no lo sabe, pero en el 48, cuando comenzó la guerra, Egipto tomó ese territorio de Gaza. Gaza nunca llegó a ser autónoma porque fue Egipto el que lo absorbió, y Cisjordania lo absorbió la Transjordania, la Jordania actual, que eso tampoco la gente lo sabe. Es decir, es un poco el desconocimiento que hay de este conflicto, que es mucho más complejo, ¿no?, de lo que podemos llegar a ver. Pues esa presencia de Egipto podría ser interesante, pero claro, Egipto, por un lado, teme mucho lo que pueda pasar en Gaza por el contagio a los hermanos musulmanes, ¿no? Es decir, los hermanos musulmanes tienen mucha influencia, al parecer, en Hamás en cuanto al espectro ideológico, como son sunís también. Lo que lo comentaste muy bien, que no quieren abrir las puertas a los palestinos porque tienen miedo de la radicalización que puedan llevar a Egipto, ¿no? Históricamente, cada vez que ha habido un movimiento de palestinos fuera de Palestina, ha generado desestabilización en los países en los que ha llegado, ¿no? La generó en Jordania, nos acordamos de Septiembre Negro, la generó en Líbano, donde participó también en una guerra civil, fue contenida parcialmente en Siria y en Egipto, pero sí que hubo problemas en la frontera con ambos. Es decir, el pueblo palestino nunca ha tenido realmente un Estado, tampoco acaba considerándose una nación porque no es una nación política, y ahora mismo lo que está es en manos de distintas facciones que, o bien a través de el sunismo militante, que es el modelo de islamismo político, que son los hermanos musulmanes son, es un modelo de organización en la que el estado final deseado es el Estado Islámico con un gobierno basado en la Sharia. Ese fue Mohamed Mursi en Egipto, que acabó siendo derrocado en un golpe de Estado por al-Sisi, que es el actual gobernante, ¿no? Es decir, los hermanos musulmanes predican la democracia hasta que alcanzan el poder. En el momento que alcanzan el poder, se acaban las elecciones. Eso pasó en Hamás. Quiere decir, Hamás en la franja ganó las elecciones. Lo que pasa es que ya no volvió a haber elecciones. Y bueno, es un tema que tampoco hay elecciones en Cisjordania porque tienen miedo que si las hay, gane Hamás también. Yo creo que Cisjordania, la OLP, los herederos de la Organización para la Liberación de Palestina, Fatah, ¿no? Y la actual Autoridad Nacional Palestina, son casi una gerontocracia. Han ido envejeciendo, están acusados de corrupción, tienen un nivel de administración bastante deficiente, no responden, la corrupción es altísima, pues porque no se corresponde la calidad de vida de la gente con la cantidad de dinero que se inyecta, tanto en Cisjordania como en Gaza, lo que pasa es que siguen teniendo un control bastante efectivo de la población a través de las fuerzas de seguridad y a través del reparto de ayuda y la cooptación de puestos y el clientelismo, que es lo que ha empleado tradicionalmente. A Hamás, antes comentabas que la yihad islámica le puede disputar el poder. La yihad islámica es una escisión de Hamás. Es una escisión más violenta en su momento, que viene de cuando Ismail Haniyeh se va de la franja, se va a Qatar, y hay un hueco de poder que intenta la yihad islámica. La yihad islámica es exactamente lo mismo que Hamás, con otra dirección, y cuando dicen se unió a la acción, es muy difícil que alguien se una a una acción sin conocer el planeamiento previo y las medidas de coordinación, porque lo que haría es autoasignarse como objetivo, ¿no? Es decir, quién es, y evidentemente se generaría un problema. Es verdad que en esto yo creo que hubo coordinación, pero se unió gente, es decir, yo sí que detrás de lo que eran los milicianos uniformados había gente con armas y con chalecos antibalas, pero después había gente que se unió al pillaje. Bueno, pero eso claro, abres la verja y ya está. Claro. En el momento que se rompe la verja, y sabiendo que al otro lado hay elementos que son apetitosos, pues en los kibbutz había desde electrodomésticos hasta vehículos, en fin. Además del pillaje natural que se produjo, bueno, pues la primera parte fue la parte punitiva, la parte de asesinatos, secuestros, y luego hubo pillaje, evidentemente. Inicialmente se entró, dice Israel, por 29 sitios, pero luego se acabó ampliando, dicen que hasta 80 roturas de la valla. 80, madre mía. Claro, una vez que
cegaron las cámaras, una vez que cegaron las torres con ametralladoras a distancia y tomaron los cuarteles que había, los fortines cercanos, claro, ya cualquiera podía pasar de acá. Algo que ya que estamos hablando de justo de las rupturas de la valla, ¿cómo se puede explicar? Hoy acaba de salir el director del Servicio de Inteligencia Interno, no me acuerdo el nombre ahora mismo. El militar. El militar. Inteligencia militar. Sí. Diciendo que sí, que a lo mejor fue un error suyo en no ser capaz de convencer de la gravedad de lo que tenía o de haber verificado el grado de peligro, ¿no? Es decir, ellos sabían que iba a pasar algo, pero no fueron capaces de medir el nivel, ¿no? Es lo que vino a decir más o menos. Bueno, los servicios de inteligencia no son autónomos. Los servicios de inteligencia funcionan para resolver las inquietudes, las necesidades de información que tienen los mandos políticos y militares. El mando político, en el caso de Israel, formula una serie de necesidades de información. En la parte externa las consigue el Mossad, en la parte interna las consigue el Shin Bet. Las Fuerzas Armadas israelíes adquieren las necesidades de inteligencia que tiene el mando político y a su nivel, al nivel militar, la traducen en necesidades prioritarias de inteligencia. Eso pasa al Servicio de Inteligencia Militar y se enfoca a intentar obtener inteligencia sobre aquello que el mando político dice que necesita saber con ese matiz militar. Si el mando político cambia el foco o mira hacia el lado que no es, la traducción en toda la cadena de obtención va en esa dirección. O sea, claro que es errónea, pero es la que se le pide. Claro. Esto es así porque los servicios de inteligencia nunca han sido autónomos. Responden a necesidades de información de aquel que necesita esa información para tomar decisiones. ¿Qué es lo que ha dicho el jefe de la inteligencia militar? Ha dicho, no mirábamos hacia donde había que mirar, estábamos atentos a otra serie de indicios. No fuimos capaces de prever que Hamás había adquirido una capacidad que iba a acabar siendo letal para nosotros porque seguíamos creyendo en el paradigma de la disuasión. Hamás estaba dedicada a incordiar relativamente a Israel, pero a gobernar cada vez con más firmeza la Franja de Gaza y a mejorar las condiciones de vida, y no nos dimos cuenta de que no era así. Que eso era todo un plan de decepción muy bien trazado y que además, a la vez, había ido obteniendo una inteligencia muy precisa sobre todos los elementos que proporcionaban seguridad a Israel, que fueron los que en primer término se neutralizaron. No solo se neutralizaron las cámaras, es que también hubo ciber. También hubo acciones ciber y también hubo acciones con aparatos tripulados remotamente que actuaron sobre centros de comunicaciones y torres para destrucción física. Y luego cuando fueron a los centros, a los acuartelamientos, a esas bases que había, fueron directamente a las salas de ordenadores. Es decir, sabían a dónde tenían que ir para obtener el caos, la producción de caos que llegaron a conseguir, ¿no? Claro, donde saben que están los ordenadores, claro, es porque de alguna forma consiguieron la información, ¿no? De esos... Por supuesto, además, seguro. Claro, hay una cosa que bueno, voy a decir y a lo mejor no tiene mucho sentido, pero sí que hay mucha gente que lo está hablando un poco, el exceso de vídeos de TikTok que hacían muchos soldados israelíes. Y lo hacían en sus campamentos, en sus cuarteles, en sus cuartos, ¿no? Que eso podía dar cierta información de rutinas, de tiempos de trabajo, tiempos que están de descanso, rotación de tropas. Lo dice mucha gente, que puede ser poco... Sí. Puede ser una fuente más de información, pero vamos, la principal fuente de información, y no hay que engañarse, son los 19.000 palestinos que trabajan todos los días saliendo de la Franja de Gaza, que con una observación normal y anotando qué es lo que ven, pues es una información de primera mano, ¿no? En este acuartelamiento hay 200 soldados, los turnos de trabajo son de 8 horas, las torres tienen vigilancia o tienen vigilancia aleatoria, los carros de combate que hay estacionados cambian las tripulaciones pero no se mueven, en fin, lo que sea, ¿no? Sí, bueno, eso realmente es lo más, claro, lo más sencillo como toda la vida, ¿no? Claro. Porque hay gente, cuando decían que estaban aislados, ¿no? Realmente había 20.000, 20 y pico mil personas que salían a trabajar, que dan información, claro. Es decir, aparte de obtener un sueldo que te hace vivir, también da información. Claro, lo que... el nivel de control que tiene Hamás sobre la población de la Gaza hace que cada una de esas personas que trabajan al otro lado, que trabajan sobre Israel, pues sea una fuente potencial de información. Al volver a la franja, le hacen rellenar un cuestionario de inteligencia, dónde trabajas, quién ves, quiénes son militares, dónde viven,
qué tráfico hay, cuántos vehículos, cuánta gente entra, cuánta sale, cuánta comida se consume, cuánto carburante se carga, en fin. Claro, ¿no? Y después, por ejemplo, el tema de los trabajadores. Muchos irían a trabajar al servicio doméstico en los kibbutz que estaban cerca y podrían saber qué kibbutz tienen armas, si están en cada casa con algún arma. Bueno, Porque, eso, claro, claro, eso es fácil. de Sí. saber. Todos tienen armas. No, pero bueno, los colonos que están en Cisjordania tienen más fama, ¿no? De esto. Los kibbutz del sur, como algunos eran pacifistas y tenían esa visión más de izquierda. Lo digo porque un señor que conozco, con el que hablé, me habían dado su teléfono para hablar con él porque era propenso a la paz, es decir, tenía un movimiento pacifista dentro de Israel para negociar una paz, ¿no? Y su kibbutz, que fue el más dañado, él sobrevivió y no lo cogieron, tuvo suerte. Y eran de los que, digamos, te llaman el movimiento de la paz. Me imagino que tenían armas igual. Sí, eso. Y, por ejemplo... Todos los kibbutz tienen un esquema defensivo propio, por obligación, ¿no? Sí, históricamente, sí. Tienen un responsable de seguridad. Ese responsable de seguridad tiene una serie de corresponsales que tienen que estar armados, independientemente de que haya pacifistas o no en el interior, Sí. ¿no? No, eso en el ADN de Israel está la autodefensa, esto desde 1948. No, eso, los kibbutz en el 48 fueron esenciales para la defensa de Israel, sí. Hay un tema que tiene que ver con esto, es que hay un vídeo que mostró el ejército de Israel cómo casi todas las armas, un 25% de las armas que tienen capturadas y mostraron, eran de fabricación casera, es decir, sistemas tipo RPG hechos en Gaza, tipo o sea, de torno normal. Es que al final un RPG, un cohete, el RPG es Rocket Propellant System, ¿no? Es muy sencillo de hacer. Es una ojiva de carga hueca que se hace enfrentando dos conos, colocando un explosivo, de tal manera que la carga hueca, que es un proceso de ignición, acaba produciendo una lanza térmica en un punto y luego un propulsor que es pólvora. O sea, que es que esto, una vez, esto se hace en un taller. Sí, sí. Es decir, claro que es artesanal, pero el efecto es el mismo, ¿no? Te lo digo porque hay vídeos de que atacan talleres y dice la gente que está atacando industrias, ¿no? Es que es claro, se hacen en esos sitios. Claro. Está atacando lugares donde se producen estas cosas. Sí, sí. Hay una cosa que me llamó la atención mucho, que ellos saben que cada casa israelí tiene una habitación del pánico, ¿no? Para evitar los bombardeos, con puerta acorazada, y diseñaron un arma para reventarlas. Sí, para reventar la cerradura y entrar. Es una carga hueca localizada, es lo que se llama, lo hemos visto, es una carga preformada. Es una especie de cono que se coloca en la parte de la cerradura y lo que hace es enfocar la explosión en un punto y destruir el mecanismo de anclaje, ¿no? Con lo cual la puerta se desencaja. Esto lo digo porque está claramente que el objetivo que buscaban, es decir, sí, buscaban lo que los norteamericanos llaman shock and awe, ¿no? Buscaban la parálisis y el pánico. O sea, por una parte matar, filmar, demostrar una crueldad extraordinaria y luego conseguir elementos de negociación que eran pues los rehenes que han ido obteniendo y que, bueno, hemos ido oyendo que de 100 han pasado a 150, ahora andamos por 199, probablemente sea alguno más, porque entre todos los no desaparecidos a partir de un momento habrá que empezar a pensar que son rehenes y lo que quieren es cambiarlos pues, por el conjunto de personas de Hamas que están en cárceles israelíes, que son como unos 6.000 más o menos. Eso comentaba más o menos los rehenes por 6.000, sí. Hay una imagen que impactó mucho y la gente llegó un momento que no entendía por qué llevaban a los fallecidos. Es porque mientras Israel no sepa que están fallecidos, son rehenes. Claro. Eso le pasó en el 2006, si no recuerdo mal, cuando Hezbollah secuestró a 2 soldados israelíes, que hubo a tres. A dos muertos, dos muertos y un vivo. Sí. Eso, sí. Y ahí hubo una operación de rescate bastante fallida, porque Israel, tuvo 120 bajas y muchos mercados, que es lo que yo creo que puede paralizar un poco también este ataque, digamos, la entrada, ¿no? Es decir, vamos a esperar poco a poco porque tenemos miedo que Hezbollah haga cosas también, ¿no? Bueno, Israel, yo creo que cuando planea esta acción tiene el escenario más peligroso y es que se abran 3 frentes distintos, uno en Gaza, uno en Cisjordania y otro que sea un combinado del sur del Líbano y los altos del Golán, porque en los 2 sitios, en uno hay unas milicias que son al-Quds, pero no lo dicen, es decir, son iraníes, y en otro es Hezbollah,
Que es un también casi partido bueno, sí, pero sí, primo hermano sí, de... de otras, sí, es un proxy, es lo que se llama un Sí, sí. proxy, ¿no? Y que yo creo que Israel tiene perfectamente asimilado que puede tener que combatir en tres frentes. Por eso la movilización, que la gente dice, pero ¿qué van a hacer 360.000 más 180.000 soldados que tiene el ejército israelí de forma permanente en armas? ¿Qué van a hacer casi 600.000 soldados? Bueno, pues van a hacer muchas cosas, ¿no? La primera es proporcionar capacidad para reiterar esfuerzos. La segunda es ser capaz de atender a tres. La tercera es ser capaz de acordonar completamente la franja de Gaza. O sea, claro, hay 2 veces más tropas de las que invadieron Ucrania el 24 de febrero Claro, del claro, claro, 22. claro. Claro, pero no pretende una acción de ese estilo, ni muchísimo menos. No, no, no. Ellos tienen que defender todos los flancos, lo primero, porque yo siempre manejo la cifra que en la guerra del Yom Kippur, que es justo la que se celebró el 50 aniversario, justo el 9 de octubre, ahí, ese día, eh, fueron 100.000 reservistas lo que activó el gobierno israelí. Aquí está activando el triple. Claro, también porque ahora la población israelí es más del doble de la que Bueno, era en también, claro, sí, ese sí, año. también. Claro, es que la Sí, sí, sí. población, claro, Sí, Israel sí, sí. ha ido creciendo, ahora son 10 millones de Claro. israelíes, ¿no? En Yom Kippur no llegaban a 6. Claro, y eso es algo que también el dato que tengo cuando en el 48 se hace más o menos la Gaza después de la guerra del 48, había 100.000 personas en Gaza y ahora hay 2 millones. Es decir, estamos hablando de un crecimiento también exponencial. Bueno, tiene que ver con los índices de Claro, natalidad, ¿no? claro. Esto, o sea, cuando alguien dice, es que en la franja de Gaza hay unos 2 millones, no, nadie lo sabe exactamente porque no hay un censo, pero hablamos de entre 2.200.000 y 2.500.000, ¿no? Y dice, la mitad de esa población tiene menos de 18 años. Bueno, pues esto habla de la pirámide de población que existe y del grado de natalidad, ¿no? De cuáles son los índices de natalidad que se manejan. Mm. Sí, ahí digamos que ambos pueblos, ¿no? Tienen el pensamiento de tener hijos para que sean, bueno, los defensores o los atacantes, ¿no? Es decir, como queramos Bueno, ver. en Israel distinto, ¿no? Hay Sí, en una Israel parte que depende, sí, depende. Sí, hay una parte que sí y otra que no sí, 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 tanto, sí. pues porque ha adoptado un modelo de vida, unos estándares que son más Sí, sí. propios de los modelos de democracias liberales, socialdemócratas o liberal Sí, conservadoras. sí, pero incluso dentro de los que son laicos, es frecuente 3 hijos, 2 hijos, más estilo Sí, sí, estadounidense, sí. no como España. No, nada que ver, España somos nada que otra ver. cosa. Somos... Nada que ver, pero Sí, sí, sí. porque en Israel hay paro coyuntural, no estructural, ¿no? Claro. Quiere decir, la gente que está en paro es porque está cambiando de trabajo, no porque no haya trabajo. Ese dato, Francisco, es muy importante porque cuando se presenta el dilema en España de tener hijos o no tener hijos, mucha gente dice que es lo cultural, pero también es eso que estás comentando, la posibilidad de tener un trabajo estable para que dé futuro a tus hijos, ¿no? Es decir, esto Claro, lo quiero decir porque muchas veces se echa la culpa a eso y no es eso exactamente. Cuando quieres tener hijos con no, 40 años, eso ya no es tan fácil. Ya. el modelo de Sí, sí, paternidad responsable exige el eso. ofrecer unas oportunidades para un desarrollo que sea equilibrado, posible, con futuro, etcétera, Ya, ¿no? claro, que eso no es lo que están haciendo en Gaza con sus hijos. Es decir, esto es No, importante que entendamos la no, gran no es, diferencia. no es lo mismo, son Claro, dos conceptos completamente sí. distintos, ¿no? Pues En el tenemos... Islam, Mm. en los países islámicos no se aborta, ¿eh? No, es que eso es Ah, algo que la hay una gente serie parece que no de, lo sabe. claro, bueno, pues a lo mejor conviene que, Sí, conviene que repasen un poco cuáles son algunos de los principios básicos. sí, sí. No, estoy contigo. Hay mucha gente que, bueno, que oculta lo exótico como algo totalmente distinto y critica lo interno como arcaico, ¿no? Pues sí, sí, tienes toda la razón. Pues tenemos el problema de entrar en Gaza, que es un problema muy grave, pero sobre todo yo creo que cuando analizamos esta crisis, ¿no?, de seguridad mundial, hay que entenderla en un contexto también mundial. Es decir, Hamas tiene sus razones internas ya, digamos, propias, ¿no?, que es el odio a Israel. Exterminar al pueblo de Israel es mítico en los discursos del yihadismo, no solamente del yihadismo vinculado a Palestina, sino de gente que ni lo conoce. Los afganos, que están bien lejos de ellos, tienen ese discurso también, ¿no?, antisionista, ¿no? Jamás yo tengo mi teoría y creo que a ver si la conectamos con la realidad o estoy yo viviendo en un mundo distinto. Están los acuerdos de Abraham que están a puntito de firmarse. Ahí Marruecos ya reconoció a Israel, lo va a reconocer. Arabia Saudí estaba a punto. Se hablaba incluso de una especie de OTAN en Oriente Medio contra Irán. Y Palestina era una causa que ya no defendía a nadie. Las grandes fortunas, salvo las de Qatar, no daban dinero a Gaza ya porque sabían que el dinero se estaba gastando en otras cosas. Parece que el movimiento palestino en la zona de Cisjordania
con la mejora económica podía tender hacia la paz, y yo creo que jamás necesitó llamar la atención, ¿no? Y optó por esta medida, no sé si solo él o empujado por alguien, ¿no? Pero que el objetivo es acabar con los acuerdos de Abraham. ¿Coincides con esa visión o es algo que no tiene nada que ver con esto? Bueno, jamás tiene, como muy bien has dicho, jamás tiene un objetivo fundacional que es la eliminación de Israel como Estado y de los israelíes. Uh-huh. Bueno, es nihilismo puro y duro, pero es así, ¿no? En los acuerdos de Abraham o el llamado Pacto de Abraham, lo que ha supuesto a lo largo del tiempo ha sido una pérdida de contenido al discurso fundacional de Hamás, que era la supervivencia de Palestina como un Estado dentro del conjunto de dos países, dos estados, pero intentando por todos los medios que Israel no lo fuera, ¿no? O sea, intentando recuperar todo lo que era la Palestina tradicional, que no se circunscribe solo al Estado de Israel, que esto es algo que tampoco la gente conoce, ¿no? O sea, Transjordania también era Palestina. Sí, sí. Como entremos en términos de mapas bíblicos, nos perderíamos. No, pero Transjordania hay que recordarlo que es un regalo que hace el gobierno británico al que le habían prometido el gobierno de Arabia Saudí, y como no se lo pudieron dar, dijeron, ala, en compensación te damos esta parte de nuestro mandato, que lo vas a llamar Transjordania. Y al final quedó en Jordania. Y a su hijo, Irak. Ese fue uno de los acuerdos, se llamó Sykes-Picot, ¿no? Sí, sí. Cuando se dividió, se creó Arabia Saudí, se le premió el apoyo a las tribus, a los fedayín, a los que habían apoyado al Imperio Británico en contra del Imperio Otomano, se les premia otorgándoles un estado, se divide ese estado y hay una parte que es para Arabia Saudí, hay otra parte que es Irak, y luego queda esa zona de Transjordania, de Jordania, que es Transjordania, Cisjordania, Ribera Oeste, Ribera Este del Jordán, y eso acaba en una muy mala resolución de un proceso de descolonización británico, no llegando a ningún acuerdo mutuamente satisfactorio, ni para israelíes, ni para los judíos en aquel momento, porque no existía Israel, ni para los palestinos, que en aquel momento no estaban negociando. No era Palestina la que negociaba porque no tenía entidad. Estábamos hablando de Egipto, estábamos hablando de Jordania, estábamos hablando de Siria, pero no estábamos hablando de Palestina. Sí. Los pobres se los repartían entre todos. Que son los perjudicados. Sí. Claro, por eso se produce la Nakba, cuando Israel empieza su guerra de independencia y gana, se produce el exilio de de más de 700.000 palestinos. Pero hay que recordar que ese mismo exilio se produce en sentido contrario por 800.000 judíos que vivían en esos estados y que a partir de ese momento se declaran personas no gratas y tienen que abandonarlos. Por ejemplo, yo vi hace poco una imagen icónica de los yemeníes, que Yemen hizo un programa ayer justo sobre los hutís, y buscando imágenes, bueno, salían unos judíos del Yemen hacia Israel. Claro. Bueno, aparte luego los reductos que ha ido habiendo, que son un poco ya más exóticos, como etíopes, ¿no? Sí, los etíopes. Había judíos etíopes que tienen un nombre muy concreto y desde el punto de vista del trato, pues no tienen el mismo trato que otro tipo de judíos dentro del Estado de Israel. Pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué es lo realmente importante? Lo realmente importante es que jamás tenía un mensaje identitario, y el mensaje identitario era que eran los verdaderos defensores de la causa palestina, que era la destrucción de Israel, la eliminación del Estado de Israel y la Gran Palestina. Con los acuerdos de Abraham eso queda en segundo plano, porque todos los que están alrededor de Israel empiezan a ganar. Gana Marruecos, gana Qatar, gana Emiratos, gana Bahrein, gana Sudán. Arabia Saudí empieza a tener relaciones, las va incrementando. De tal manera que, bueno, se vislumbra Arabia Saudí, que había abandonado a la ANP y a Hamás, porque a raíz del conflicto de Siria veía que se había extremado y que las posturas que le interesaban a Arabia Saudí no se defendían, se separa y deja de financiar. Es el momento que aprovecha Irán para aumentar la financiación y para hacer una aproximación, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que acaba ocurriendo? Pues acaba ocurriendo que alguien ve la oportunidad para parar de golpe ese proceso de crecimiento, de enriquecimiento mutuo y de aproximación, diciendo, vamos a generar
una opinión de rechazo en todos los países árabes, que hay que recordar que es mayoritaria, es decir, los gobiernos sí, pero los nacionales de esos países que reconocieron a Israel no reconocen a Israel. Cuando uno ve las estadísticas del norte de África y de Oriente Medio, de cómo ven los nacionales las negociaciones con Israel, el Orden Mundial, una revista de Sí. geopolítica, tiene una estadística fantástica en la que habla de que por encima del 80% en todos esos países desaprueba las relaciones diplomáticas con Israel. Es decir, rechazan el concepto de Estado judío y son pro-palestinos. No saben muy bien por qué, pero lo son. Probablemente visceral, porque el relato que se ha ido produciendo a lo largo del tiempo ha demonizado a Israel y ha beatificado a Palestina. Claro, claro, sí. Así que alguien aprovecha ese momento, muy probablemente alentado, apoyado en segundo plano, pero no dirigido, porque eso no se ha demostrado, por un tercero que es Irán, y decide, este es el momento. No, Irán en su momento no parece que no lo dirigía, pero bueno, sus últimos actos dejan sospechar mucho. Es decir, visitó al jefe al líder de Hamas en Qatar, su ministro exterior iraní fue. Hoy dice cosas también, ¿no? Dijo algo de que, bueno, se ve que escala, se escalaba. Hoy amenazas, sí. Sí, sí, sí. Hoy se ve que escala, se escala. Claro, pero es que esas amenazas hay que tomarlas en su debido ámbito, ¿no? Yo creo que estas son testimoniales puras y duras porque que haya dos grupos de portaaviones de uno de la sexta flota y otro añadido ahora mismo en el Mediterráneo, pues es una medida claramente dirigida a disuadir a cualquiera que quiera intervenir en este conflicto y sea ajeno a lo que está ocurriendo sobre el terreno, ¿no? O sea, le están diciendo, sin decirlo, porque estas cosas nunca se dicen, pero la disuasión para que sea efectiva tiene que tener capacidad para poder ejercerse, le está diciendo a Irán, cuidado con lo que haces. Sí, sí, sí. A ver, ahí... esto ha pasado antes, a raíz del ataque al destructor Cole, a algunas actividades que ha habido en el estrecho de Hormuz, ya ha habido más que avisos, ¿no? Ha habido acciones directas. Y ahora mismo ha colocado tanta potencia de combate en un espacio tan próximo que yo creo que todo el mundo se ha enterado de qué va esto. Sí, sí, yo creo que sí. Pero Estados Unidos, bueno, también mensajes que dan los medios de comunicación estadounidenses, como que no quiere que esto escale mucho y quiere frenar un poco las ímpetus de Israel, o eso parece, ¿no? Yo creo que lo que le dice Estados Unidos es que para que la guerra del relato que ya tiene perdida no acabe en un perfecto desastre en el conjunto de toda la población mundial, lo que debe de hacer es debe de intentar transmitir una proporcionalidad en la respuesta y unos resultados que sean lo más quirúrgicos posibles. Es decir, claro que va a haber bajas civiles porque jamás vive en medio de la población civil. No tiene una línea definida, no van uniformados. Uniformados van solo para las fotos, luego la realidad es otra muy distinta. De la misma manera que los puntos de lanzamiento de cohetes sobre Israel no están en campo abierto, están en edificios, en ocasiones en mezquitas y en escuelas, y también en tejados de hospitales. Tenemos alguna foto bastante reveladora al respecto, ¿no? O sea, le está diciendo, sé proporcional, haz lo que tengas que hacer, pero mide muy bien cómo lo haces. Y sobre todo, da el tiempo necesario y estimula lo suficiente el movimiento del máximo de población posible hacia el sur, que luego ya volverá, pero que no la tengas ahora mismo como escudo humano, ¿no? Sí, 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 porque eso también te limpia un poco la imagen a ver, no ante el pueblo de los países árabes, sino claro, ante los gobiernos, que es más fácil que gestionen un poco el problema si no está demasiado agravado el tema, ¿no? Sí, claro, sin ser cruel, ¿no? Pero la audiencia objetivo de Israel no son los árabes. No, eso está claro. Por ejemplo, cuando hablabas antes de Jordania, ¿no? Hubo un problema hace tiempo con los palestinos y el gobierno de Jordania, aunque tiene la mitad de la población de origen jordano, no son ciudadanos, muchos de ellos a lo mejor jordanos del todo, y hubo hasta masacres en los campos, ¿no? Porque claro, el problema que tiene es una especie de balanza, ¿no? De equilibrio en esos países muy compleja. El Líbano es el mejor ejemplo, ¿no? Un país que era el más rico hasta los años 82, 83. Las disputas internas y el desequilibrio que produjo la llegada de miles de palestinos hizo que la balanza entre cristianos y sunís y drusos se rompiese. Era lo que decía un poco al principio. Sí. Al final, el movimiento, los palestinos
desgraciadamente para ellos acaba siendo pueblo maldito en el sentido de que país en el que acaban aterrizando, país que acaba teniendo problemas, ¿no? Por eso son todos muy reacios a acogerlos, porque al final es que no hay otra posibilidad de integración, es que en el Líbano se viven en campos de refugiados que son ya auténticas ciudades, ¿no? Pero está muy bien que la gente lo sepa. Es decir, en el Líbano son campos refugiados y se llaman, siguen llamándose así. Y siguen con ayuda, a lo mejor, de Naciones Unidas porque tienen ese estatus. Exactamente igual. Sí, sí. Ahora mismo hay censados 5 millones, creo que casi 6 millones de palestinos refugiados. Tienen el estatus de refugiado porque al país al que han ido han seguido siendo refugiados. Sí, sí. O sea, no se ha producido ni la integración, ni no. Es un tema muy interesante porque la realidad es que la gente tiene una imagen, los medios de comunicación cuentan una cosa y la realidad, el que adentra un poco en la historia y en los conocimientos, es mucho más complejo que algo de buenos y malos. Es decir, aquí no hay buenos. A ver, no hay buenos hay buenas y malos, personas y malas personas, pero no, claro, no, y no hay buenos pueblos. y malos en los dos lados. Eso, no pueblos. No. Eso es. Eso estoy contigo, 100%. Es decir, la bondad yo voy a la persona, no se puede poner bondad con una etiqueta de un pasaporte o no pasaporte. Es decir, eso claro. Estoy contigo. Pues tenemos esos países, ¿no?, del entorno que tienen una problemática de equilibrio. Es decir, yo Arabia Saudí lo veo complejo, ¿no?, la relación que pueda tener, pero el que más complejo veo es Jordania, que puede tener un problema interno muy grave. Y Siria, incluso, que está saliendo todavía de la guerra, que no está controlado por las autoridades de Damasco, todo el país. El hecho de que tenga esas milicias del Quds en el aeropuerto, que fue bombardeado estos días por Israel, y con un fuego de precisión impresionante, se ve, no sé si viste las imágenes de la pista del aeropuerto, con 5 misiles. Lo digo porque cuando vemos imágenes de un ataque del año pasado, en febrero, de Rusia a los aeropuertos de Ucrania, no había dos impactos en la pista. Se fueron todos en distintas zonas del aeropuerto, ¿no? Es un poco ver las armas de precisión. A mí, algo que me llama la atención es, por ejemplo, las armas que tiene Israel, que tiran un edificio de una vez, mientras que vimos en la guerra de Ucrania que armas, que son misiles de crucero, no son capaces de tirar un edificio de ese tipo. Y no creo que sea por el tipo de andamiaje o tipo de cimentación, porque tampoco va a ser mucho mejor el de Ucrania soviético. No, tiene que ver con el procedimiento de ataque y con lo que se emplea. Cuando se quiere derribar un edificio, lo que estamos viendo son un tipo de arma aire-tierra que entra en un ángulo determinado en la base del edificio y golpea en una zona concreta, y está pensado precisamente para demolición, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no es una bomba de gravedad. Eso, sí, ni es un misil que golpea en la parte superior del edificio, con lo cual, pues efectivamente genera un destrozo importante, pero no lo abate. Estos que digo están pensados para abatir el edificio. Sí, y abate casi, en algunos casos, como una especie de demolición controlada, porque cae ese edificio y los da la uno. Primero uno y luego los demás, sí, porque con otras operaciones. Sí. Eso pasó con la Torre Gaza, ¿no? Sí, justo, sí. Que en la Torre de Gaza yo creo que hicieron el sistema knock on the roof, es decir, el golpe en el tejado previo, porque estaban todas las cámaras enfocando a esa torre. Se ve primero, se ve un pequeño hongo, y un poco después se ve ya en el sentido de las agujas del reloj cómo van cayendo. Se ve la estela de los proyectiles entrando con unos ángulos muy parecidos, 30-45 grados, a la base del edificio, no en la parte superior, ¿no? Sí, sí. Eso es algo que llama la atención, que es verdad que a lo mejor Israel no tiene tantas armas de esas y empezará a usar armas ya no digo tontas, porque Israel tendrá muchos kits de guiado de bombas tipo americano. Sí, y yo creo que Estados Unidos no lo va a dejar desprovisto, ¿no? Claro, y el escenario que comentabas al principio del programa, claro, en una ciudad que es un queso gruyere, realmente hay vídeos que se ve ese sistema de túneles, galerías intercomunicadas, posiciones de tiro. Claro, ¿cómo van a entrar ahí? Es decir, claro, ¿entrarán soldados a combatir o cegarán los túneles? Yo creo, sabiendo lo que protege el ejército israelí, la vida de sus soldados, que van a hacer un modelo de alfombra. O sea, van a ir generando mucho apoyo de fuego, van a ir generando ruina, a partir sobre la ruina se van a mover. Cuando no se puedan mover con vehículos protegidos, echarán pie a tierra y no van a combatir en los túneles, los van a hacer. Sí. Claro, porque por ejemplo, cuando comentaste la guerra de Vietnam, la guerra de ratas, ¿no? Yo hice un programa explicando un poco lo que era, y Estados Unidos optó por meter gases
pero no gases de arma Claro. química, gases de manifestación y sobre todo también, bueno, un poco de anhídrico carbónico, es decir, bueno, gases que no son ilegales por Convención de Ginebra, pero claro, los vietnamitas fueron listos, hicieron unos codos, una especie de sifones con Claro. agua y ellos se mojaban, pero siempre estaba, digamos, el gas imposible. Me imagino que estos tengan algún sistema similar también para evitar esos. Sí, 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 pues, seguro. Lo que pasa es que creo, la diferencia entre Vietnam y esto es que yo creo que que a medida que vayan avanzando utilizarán georradares, irán viendo cuál es la composición del terreno y a partir de ahí con cargas de demolición a distinta profundidad pues irán cegando o rompiendo literalmente, derrumbando los túneles, ¿no? Sí, 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 sí. Yo es lo que varía más. Claro, el tema es que ahí entra el juego los rehenes, ¿no? Es decir, seguro. Claro. Claro. Yo creo que Israel tiene como primer principio la protección de la vida y el rescate de los rehenes, pero también tiene perfectamente asimilado que ese rescate va a ser extraordinariamente complicado, si no imposible, ¿no? O sea, que de alguna forma está preparando a la población para que sepa que van a ser bajas de combate, Sí, literalmente, pues porque jamás nos los va a entregar, para pensar, va a ser coherente con sus principios hasta el final, pensando en que va a poder negociar, pero yo creo que es que está haciendo una mala evaluación jamás ahora mismo porque Israel la fase de negociación y de pasar el duelo creo que ya la tiene superada. sí, yo creo que en este caso el exceso de éxito de Hamas va a hacer que esto sea innegociable con los estándares de otros casos, ¿no? Es decir, Claro. claro, yo creo que Israel puede negociar el caso de los 3 soldados con Hezbollah, pero no de los 300 rehenes y los 1.500 muertos, ¿no? Claro, Y, y en un momento en el que lo que va a haber va a ser una acción a gran escala, ¿no? Estamos hablando de cosas distintas. de hecho, es algo que Estados Unidos siempre dice que lo tiene como eso, no se negocia con terroristas, ¿no? Israel lo empezó a negociar, no, digo siempre eso, pero nunca y siempre, eso es cierto, lo sabemos todos. De hecho, a Israel le criticaron a veces por liberar rehenes, pero otros decían, no, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿No? Llegó a liberar a veces por un rehén 100 y Mil, 1.000. A mí suena mil, 1.000 una vez, 1.000 presos que a lo mejor. mil prisioneros por un Pues bueno, sí, sí. soldado Gail, creo que se Sí, llamaba. sí, Mil. sí, 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 sí. Claro, claro, dirán nosotros, pues nosotros hacemos esto y estamos asegurados de que podemos hacer cualquier barbarie porque van a intentar que esto no suceda con los 200 que tenemos. Por eso se llevaron cadáveres, por eso se llevaron de todo. Claro, en un escenario sí y en otro no. Claro, pero Este es el problema del cálculo racional, ¿no? claro, claro. En este caso, ellos mismos al grabar los vídeos, al hacer las masacres que hicieron, porque yo, por desgracia, vi muchos vídeos de estos, cada vez hay unas páginas de israelíes que están sacándolas para que la gente no niegue que pasó. Entonces, claro, eso está haciendo que sea imposible el método tradicional de la negociación. Claro. Bueno, ahora mismo además es que hoy escribía un artículo que explicaba que el odio ha aparecido el odio en escena, ¿no? En ese momento las capacidades, el odio no es negociable. El odio es la pasión más abyecta que existe y entonces, bueno, pues lo que hace es proyectar en los demás las frustraciones propias y no hay límite. Así que no creo que sea posible negociar ahora mismo, ¿no? No Sí. están en ese escenario. Sí, Gil Tassat, que dicen que estuvo Sí. 5 años. Sí. Gracias. No, el chat, la verdad, que enriquece mucho las conversaciones. Pues, Francisco, si quieres algo más, porque habíamos hablado una hora y. No, yo creo que ya estamos en tiempo. Si hay alguien que Sí, pregunte, vamos a quiera... alguna pregunta. Sí, 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 sí. Voy a intentar limitarlas porque me huele que va a haber muchas. Hay casi 2.000 personas en directo, o sea que vamos Madre mía. a. Sí, sí, sí. Y una vez que todo esto acabe, ¿cuánto tardará jamás en recomponerse con capacidad para actuar? Yo creo que Israel lo que quiere es que no pueda. Bueno, la pregunta es pertinente porque jamás no es solo no es solo una organización terrorista que tiene un brazo armado, es que también es una forma de pensar dentro de una comunidad que tiene muchos elementos. Quiero decir, al final, ese odio del que hablaba antes tiene una pervivencia elevada. Quiere decir, el que haya perdido familia ahora Ajá. es un potencial miembro de Hamas dentro de 10 años o de 15 o de 20, ¿no? Hamas no va a desaparecer como movimiento terrorista. La capacidad para actuar de Hamas sí. Hamas como movimiento, salvo que haya otro que sea capaz de absorberlo y atenuarlo o eliminarlo, pero movimiento, no acción, pues seguirá.
claro que continuará. No, esto es como el caso del califato, ¿no? Es decir, el califato Claro, desaparece claro. como califato, pero sigue existiendo ISIS. Es decir, y ISIS va a intentar, yo es un miedo que tengo, bueno, ya está claro, el de Bruselas dice que es del ISIS, Sí, por lo tanto, responde al Daesh, claro, sí. básicamente van a intentar hacer algo muy gordo o muchas cosas para que la gente siga pensando en ellos como la solución al problema de los países árabes, ¿no? Lo digo porque esto es una especie de competencia también entre marcas Claro, de crimen. no solo en los países árabes, es decir, donde más extendido está ahora mismo el Daesh no son los países árabes, No, es verdad, eso es en la es franja, Sahel, sí, es sí. en la Que franja sí, 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 saharaui-sahariana, sí, es en sí. Centroáfrica, es en África Occidental, África Oriental, es decir, todos esos movimientos, hoy leía que en Somalia, Harakat al-Shabaab Mujahideen ha hecho una manifestación a favor de la yihad palestina, diciendo que la yihad es universal. Quiero pensar que Boko Haram hará lo mismo, que Yenim hará lo mismo, que Akami hará lo mismo, en fin. Eh, sí, sí, A sí, mí esto me da es... miedo porque estoy leyendo un libro histórico sobre el conflicto y Septiembre Negro tenía el lema de que un muerto en Occidente llamaba más la atención que matar a 50 en Israel. Es decir, ellos tenían sus cifras y decían, pues vamos a Occidente a matar gente porque llama más la atención. Claro, Pues eso lo van a pensar los demás también, porque si Septiembre Negro lo pensó en su momento, pues los demás también. es objetivamente es más sensible a la pérdida de vidas Occidente que un sitio que lleva muchísimos años sin conocer una paz en el término real de la palabra, ¿no? Sí, sí. El valor de una vida. ¿Cuál es el nivel de preparación en guerras urbanas de Israel? Antes que respondas, yo tengo un vídeo hecho basado en un artículo que me hizo un soldado español que está en Israel. Me hizo una especie de manual de combate urbano de ejército de Israel. Yo creo que es el Del escenario que se Casal. entrenó siempre, ¿no? Yo creo que es el ejército, ¿eh? No como Mm, unidades sí, concretas, que tiene el mejor nivel de preparación en combate en zonas urbanizadas porque lo lleva practicando desde el principio. Otra cosa es que su modelo de ejército tenga un nivel de profesionalización bajo y mucha recluta, pero sigue siendo un ejército que tiene muy buena instrucción y está adiestrado para el combate en población. ¿no? Y tiene también una ciudad entera bastante grande que es donde entrenan, Sí, van. sí. Sí, sí. Estoy poniendo fotos ahora mismo de la ciudad que tienen de entrenamiento. Claro, el tema de los reservistas, ¿no? Es decir, en el ejército de Israel hay profesionales y unidades de élite, pero la mayor parte de reservista con un entrenamiento a lo mejor de un mes al año, que, claro, en este caso, para a lo mejor control de milicias y tal, sirve, pero para un combate más tradicional, a lo mejor contra un país árabe, ¿podría ser válido o ya se puede quedar un poco desfasado? Yo creo que se llaman los reservistas para las funciones de control de zona, apoyo Ujú. logístico, pero no para las acciones de combate en primera línea. Para eso tiene la brigada Golani, en fin, para eso tiene otros elementos, paracaidistas, que son gente mucho más aguerrida, mucho más acostumbrada al combate, gente que viene de combatir en la zona, en Cisjordania o en la parte de los altos del Golán. Así que yo creo que no, que va a ser capaz de enfocar adecuadamente las capacidades humanas que tiene a las tareas, ¿no? Ujú. Vale. ¿Qué papel puede jugar la población en este asunto si se echa a la calle contra los soldados israelíes? Es decir, que más que escudos pasivos se conviertan en escudos activos, es decir, que salgan en contra. Claro, este es un tema que Bueno, es complejo. A España le pasó en la es, Marcha Verde. ¿Qué hacer ahí? es complejísimo. Lo que pasa es que en ese momento Israel lo que hará será batir las segundas líneas. No irá por esa... no, hará control de masas, literalmente. Es decir, dejará las armas letales y empleará sistemas no letales. O bloqueará calles, o utilizará gases lacrimógenos y lo que hará será hacer un paso y ir detrás a por los que están movilizando a esas Sí, sí, personas, claro. ¿no? Las Es- personas con carácter, es una opinión, todo lo que estamos intercambiando son opiniones, sí, pero eso estamos hablando aquí como... Sí, sí. yo creo que en una situación de conflicto de alta intensidad, que es el que estamos viendo, las personas no se lanzan por voluntad propia a la calle al grito de no pasarán, ¿no? Sí, sí, sí. No, yo coincido contigo. Otra cosa es la intifada, ¿no? Que es otra cosa distinta, Claro, porque sabes que el otro va como medios policiales. Es decir, claro. efectivamente. Sí, sí.
¿Disponen las fuerzas de defensa de Israel de bombas aéreas o misiles con la potencia suficiente para llegar hasta el metro de Hamas? ¿Está tal red Sí, de túneles al alcance de la aviación? Yo ya vi varios boquetes en ese tipo de... sí, sí, eso es. Son cargas en tándem, sí, sí que las tiene. Son las antibúnker. Mm. Dispone de ellas. Esta es una pregunta de opinión. ¿Puede ser el comienzo de una tercera guerra mundial? Uniéndolo a de Ucrania. Yo creo que son conflictos distintos, distantes y con conexiones, ¿no? Conexiones a través de terceros porque hay perjudicados y beneficiados de ambas situaciones, pero no creo que este sea el detonante, sobre todo porque todos los que verdaderamente están interesados en controlar la situación son conscientes, ¿no? Mm. Una pregunta, ¿es una enseñanza para el mundo no confiar tanto en la tecnología y poner más carne en el campo? ¿Significa que los ejércitos grandes en número regresarán? No tanto los ejércitos grandes, sino los ejércitos más precavidos, ¿no? Quiero decir, entre otras cosas, lo que ha habido aquí ha sido un exceso de confianza en la tecnología, Mm. porque se ha empleado con muchísima profusión medios de obtención. Israel es pionero en la obtención de señales, en todo lo que tiene que ver con inteligencia de señales, con inteligencia de imágenes, con ciber, con Sí, inteligencia Pegasus. electrónica, de comunicaciones, todo eso es muy bueno. Y es muy probable que siendo muy bueno en eso haya relajado la más importante y la que es el factor decisivo, que es la inteligencia de fuentes humanas, Claro, ¿no? claro. Hasta que una persona que detrás de los ojos tiene un cerebro y capacidad de análisis no transmite una información, lo que se recibe son solo datos. Mm. Pues los Humming, claro, es muy complicado conseguir ese elemento, ¿no?, infiltrado en una sociedad que se está convirtiendo cada vez más cerrada, ¿no?, como es el caso de Gaza. Bueno, yo recomiendo una serie israelí de hace unos años, se Sí, llama Fauda, sí, sí, esa justo te iba a decir yo. que creo que describe Sí, sí, sí. bastante bien lo trabajoso que es el tener inteligencia de fuentes humanas, Sí, ¿no? sí, sí. Pero es imprescindible. Sí, sí. De hecho, los Nasarishim, ¿no?, las sombras, que son los que, bueno, el protagonista de la película era de ellos, están ahora en activo, ya están ellos en las redes sociales como soldados, Claro. participando de reservistas, ¿no? Porque es algo, claro. Además son árabes judíos. Sí, 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 sí. Eso es un dato que la gente no quiere saber o no nos quieren contar muchos, ¿no? Que cuando hablan del apartheid y que es cierto, que decir que esto, a ver, que esto es una guerra muy compleja, pero decir que es un tema racial israelí-árabe, el 25% de la población israelí es de origen árabe, cristiano, musulmán y druso, ¿no? Es decir, es mucho más complejo el tema. Que tiene representación Sí, 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 parlamentaria sí. y ha tenido ofrecimientos para entrar en el gobierno. Es verdad que no se les mira con la misma Bueno, intensidad eso porque sí, ahora claro. mismo la sociedad israelí se ha ido polarizando, desgraciadamente, a raíz del gobierno de Netanyahu, pues ha hecho un viraje que hace mucho más difícil sostener la causa israelí, precisamente por el exceso de autoafirmación y por esa acción tan agresiva que ha desarrollado, ¿no? Ujú. Particularmente en los modelos de colonización dentro de Gaza, ¿no? Y de Cisjordania, más importante en Cisjordania que en Gaza. Gaza ha estado cerrada, controlada, sojuzgada. En Cisjordania se ha apreciado mucho más la acción de los nuevos kibbutz, de los nuevos asentamientos, de la presión en la población, de tal manera que si ahora ve uno un mapa de la zona de la Está franja, mucho más, sí, sí. es homogéneo, pero si ves Cisjordania es una topera, ¿no? Sí, O sí. sea, allí ha habido una apropiación indebida, ¿no? Sí, sí, sí. Clarísimamente, una expansión no Estoy autorizada, contigo y eso hace que la paz sea más compleja. mucho más De compleja. hecho, yo hice un Claro. programa ya hace ya meses titulado Protestas en Israel, que era justo cuando las manifestaciones, explicando un poco esa disputa entre los laicos, que son los que hacen el servicio militar, y los ultraortodoxos que se libran de ello por estudiantes del Talmud, ¿no? Es decir, es un Que no poco... lo hacen, sí, que Sí, 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 sí. es un principio de desigualdad que habría que corregir inmediatamente, ¿no? Sí, Que sí. es una desigualdad en el origen. O sea, tú porque estudies la Torá y porque seas de una escuela talmudera, no tienes por qué librarte de un servicio que es a toda la sociedad, no solo a tu religión, Sí, ¿no? sí. Hay algunos que van al servicio militar y están como, bueno, enfermeros, paramédicos, pero otros nada, directamente se libran y hay un No, vídeo... no, no. Los hay que los rechazan Sí, sí, absolutamente, todos, vamos, sí, que sí, es que sí, ha sí, 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 sido sí, un sí, motivo sí, casus sí. belli. Y hay un partido ahora en el gobierno que es proclive a eso, ¿eh? Sí, 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 el más radical de todos. De hecho, Los, ult-
El ultraortodoxo. Sí. Hay un vídeo de un oficial rabino, pero de los moderados, que va a un centro de estudios que habrá como 200 o 300 estudiantes y les empieza a decir que hay que defender el país, que hay que estar todos en lo mismo. Y claro, es muy bonito estar aquí todos estudiando esto, pero yo me voy a morir y vosotros no. Es decir, es una división interna que se ve yo creo que también jamás cuando hizo este ataque vio el grado de división interna en la huelga que había de reservistas que no iban a la activación. También. Sí, por supuesto que sí. La pérdida de cohesión interna de Israel también la ha aprovechado Hamás, naturalmente, y se ha dado cuenta, pues precisamente porque hubo un momento en que hubo un pulso al gobierno de los reservistas diciendo que si salía adelante la reforma judicial, ellos dejarían de acudir a la llamada a los reservistas. Fue un momento crítico para el gobierno de Netanyahu, ¿no? Igual que su reforma del equivalente al Tribunal Constitucional, en fin, complicado. Hay una pregunta que es imposible saberlo. Que hay muchos aviones, claro, la gente sigue con el Fly Radar, los aviones que hay de transporte, que hay muchos vuelos de Israel a Lieja. En Lieja hay fábricas de armas, sí, me suena, sí. Por esa zona de los Países Bajos hay, sí. Bueno, sí, pero no. O sea, los principales envíos de armas, de ahí pueden venir algo de... normalmente esos países producen armas ligeras, muy ligeras. Sí. Pero pues porque ahí está FAL FN, en fin, ese tipo de fábricas. Pero lo que Israel produce de por sí, porque es una potencia... De hecho, la pistola de la Guardia Civil está ahí. Es la USP, por ejemplo, ¿no? La estándar. Y otras muchas, quiero decir, el modelo de arma ligera que tienen es suyo, el Merkava 4 es la gama Merkava es suya, los APCs que son suyos, el Arrow 3 es suyo, los UAV Seron TP son suyos, en fin, no es un país que necesite ayuda externa para armarse. Y luego tiene a Estados Unidos, que es su valedor natural, porque de siempre Estados Unidos sustancia y sostiene el gasto de defensa de Israel. Colabora a él. De hecho, en la famosa guerra del Yom Kippur, a Golda Meir le dijeron no ataques tú preventivamente como en la guerra de los 6 días, porque te dejamos de ayudar. Y bueno, les hizo caso y fue cuando la atacaron y tuvieron que volver a ayudarles los estadounidenses. Claro, y a continuación Nixon le dijo a su secretario de Estado, le dijo, ahora dales todo lo que necesiten. Sí. O sea, todo lo que necesiten es todo lo que vuele, todo lo que ataque a tierra, y efectivamente se cruzó el Sinaí, se envolvió a un ejército... Al tercer ejército, que era envolverlo. Y se detuvo la acción porque lo iban a laminar, literalmente. No, de hecho, en ese tema que justo hoy acabé ese punto, los soviéticos habían movilizado gran parte de su armada para decir a los israelíes que si no, que entraban ellos, y justo Estados Unidos activó también las armas nucleares sin permiso, sin avisar a la OTAN de que iban a presionar a los soviéticos, ¿no? Porque era un tema, claro, si caía el tercer ejército egipcio entero en la orilla occidental del Mar Rojo... Es que había cruzado el canal de Suez. Sí. Es que estaba al otro lado. Sí, no, era un tema interesante. Vamos a dos preguntas últimas. Yo estaría todo el día hablando contigo, Francisco. Muy amable, pero no. ¿Podría Israel contratar mercenarios para luchar en Gaza y en el Líbano? O sea, activar proxies. Yo creo que no. Yo creo que voluntarios israelíes de otros países, voluntarios judíos de otros países sí, pero Israel no, el concepto mercenario no lo ha empleado. No. Lo único, claro, a lo mejor lo que se quiere referir, más que ese tema, es, por ejemplo, cuando los conflictos del Líbano, la falange cristiana... la falange libanesa. Algo así, sí. Claro. Sí. O drusos. Bueno, no los consideraría mercenarios en ningún caso. No, serían proxies. Sí. De hecho, el Líbano puede ser una forma de gritar. Sería la interpretación de enemigo común. Sí, eso, justo. Sí. Claro, porque cuando hablamos de Hezbollah, tienen, digamos, maniatada la democracia libanesa. Bueno, es que el modelo de gobierno libanés es tripartito. Que Hezbollah tiene un sitio, tiene un puesto. Sí, están asignados cuotas. Claro, ¿no? Es una constitución muy complicada, que no sea... Además, no han vuelto a hacer un censo, o sea que no representa al censo poblacional que existe realmente. No se sabe quiénes son cristianos, quiénes son sunitas y quiénes son chiitas, pero entre los tres tienen divididos el Parlamento, el gobierno y las Fuerzas Armadas. Y es rotatorio. Sí. Hay una pregunta interesante.
¿Cómo pueden llegar tantas armas? ¿O cómo pueden llegar armas a Gaza si solo hay una entrada, ¿no? Pues por esa entrada. No solo hay una entrada, no solo hay una entrada. La teoría de los túneles a Gaza empiezan por el contrabando desde Egipto. Sí. Pero además de eso, a pesar del bloqueo naval, pues siempre ha existido en el puerto. Gaza tiene puerto. Sí, claro. Es decir, claro que pueden entrar. Y solo hay como programar de una forma sistemática y a lo largo del tiempo acciones para que para que funcionen, naturalmente. Sí. Y después tienen lo que es armas hechas en casa, es decir, los cohetes Las los pueden... Claro. Y luego tienen sus factorías, naturalmente. Hay determinadas armas que bueno, con prensa de la suficiente capacidad se producen. Sí. Claro, no, a ver, yo soy asturiano, la fábrica de Trubia, las máquinas que tienen, bueno, hay algunas muy tal, pero la mayor parte de las armas de la Guerra Civil Española eran manuales, tornos y fresadoras, claro, como cualquier... Naturalmente. Sí. Prensas, tornos y fresadores. Sí, no hay más. Pues, ¿cuál es el objetivo de despejar solo el norte de la franja? Claro, es que tiene, pues quitar gente, ¿no? Es decir, quitar población civil. La mayor parte de la población de Gaza, o sea, la mayor densidad de población se concentra de Wadi Gaza, del río Gaza al norte. Así que también es la zona donde donde la inteligencia israelí ha localizado más zonas de asentamiento, más búnkeres, más túneles y más puntos de lanzamiento de cohetes, lo que significa que como no lo suben a la superficie, pues lo lógico es que en una zona relativamente próxima estén los depósitos. Así que lo que quieren es cortar, literalmente van a partir la franja de Gaza y van a hacer una operación de cerco, y ese cerco, un anillo, en algunos puntos irán entrando, yo creo que por los más sencillos, irán cortando rodajas, alcanzando el mar, y a partir de ahí irán fraccionando, presionando, y todo lo que haya dentro, pues terco y batida, se llama así. Tengo un vídeo que es muy espectacular porque justo está bombardeando Israel una zona y salen cohetes de la zona que está bombardeando, y todo eso dentro de población civil. Hay una pregunta ya para finalizar, si es cierto que puede haber túneles debajo justo de hospitales y escuelas. Yo sí que los vi. Seguro, con toda seguridad. Sí. O sea, que es... A ver, esto no responde ni a las leyes, ni a los usos de la guerra, ni a un concepto, ni a un comportamiento ético. Esto no es ni jus ad bello ni jus in bello, en absoluto. Ni es derecho de la guerra ni derecho en la guerra. Es un movimiento terrorista que utiliza, que tiene una facción armada, que está organizada, identificada, etcétera, que combate con todo lo que tiene y que no se ajusta a ningún tipo de norma. Coincido contigo al 100%. Es decir, y alguien dirá que eso es una guerra simétrica. Sí, es una guerra simétrica, bueno, sí, pero con elementos terroristas, que es diferencia. Claro, le podemos llamar como quieran, pero es una guerra, claro que sí. Estoy contigo. Pues muchas gracias, todo un honor hablar contigo, y ojalá vuelvas otro día aquí a este pequeño canal que cada vez es más grande, y creo que podemos decir que os damos justo el tiempo para que expliquéis las cosas, no atrapados como en la tele, ¿no? Que os ahogan y os quieren que expliquéis todo el conflicto en 5 minutos, ¿no? Oye, un placer, muchísimas gracias. Muchas gracias, y hasta la vista. No cuelgues, que voy a despedirme del público. Muy bien. Y si quieres decirles algo ya como despedida. No, pues nada, que un placer haber tratado con ellos, y que pues que mucha atención, mucha intención y sobre todo criterio, que la inmensa mayoría de lo que recibimos está sesgado o es falso. Tienes toda la razón del mundo. Muchas gracias. Coger el consejo de Francisco, que es muy bueno, tiene mucho conocimiento y es verdad. Tener criterio propio y ver muchas fuentes, y después sacáis vuestra propia conclusión, porque todo está muy sesgado y la gente tiene un pensamiento y quiere transmitírselo a los demás. Alguien dirá que yo también lo hago, pues yo creo que siempre soy honesto. Otra cosa es que yo tenga mi visión, porque no soy, digamos, imparcial. Yo soy una persona que quiero ser honesta, no quiero ser imparcial. Yo tengo siempre mis lados y mis pensamientos. Lo que hago es no ocultarlos con esa falsa neutralidad que muchos persiguen como una forma de disimular su verdadera parcialidad. Pues espero que os haya gustado este programa con el Teniente General Francisco Gampanpols. Si es así, dar a me gusta, dejar un comentario y compartirlo en vuestras redes sociales, y que la gente descubra muchas cosas que dijo el invitado, muy importantes y muy interesantes para entender el conflicto. No solo la parte militar, sino la parte histórica y política que fue soltando a lo largo de toda la conversación, que os permiten entender la gran complejidad de este conflicto, que no es algo de buenos y malos, sino algo muy complejo, en el que también interactúan terceros estados que se quieren aprovechar un poco de la situación y de la desgracia, en este caso del pueblo de Palestina. Muchas gracias a todos
también saber que podéis apoyar el canal, como siempre, haciéndoos fans aquí, invitando a un café en PayPal, en Bizum, en los sistemas de micromecenazgo. Y ahora ya estamos disponibles en formato podcast en YouTube Music. Empezamos hoy, me llegó un mensaje al móvil de que ya estamos en YouTube Music, algo que era solo para Estados Unidos, ahora ya está para España y creo que para todo el mundo, la posibilidad de escuchar como podcast los programas. Espero que estéis allí, nos escuchéis y aprendáis tanto historia en Bellum Artis Historia Militar como actualidad en Bellum Artis Actualidad Militar y Geopolítica. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad.